Buenos días, mi nombre es José Moscote Ríos y hoy les voy a hablar sobre la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días empezó en 1899 en el departamento de Santander, cuando los liberales inconformes del gobierno conservador se levantaron en armas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hubo un tiempo en que hubo votaciones donde se sumió un liberal y un conservador, en donde yo voy a dar un ejemplo. Los conservadores, imaginemos que es Iván Duque, y los liberales, imaginemos que es Petro. Sucedió que los liberales querían dar nuevas ideas al pueblo y al país. En cambio, los conservadores, Iván Duque, querían siempre estar en su criterio, en su biología, de siempre ser los que gobernaran al país. Y los liberales, hartos de eso, dijeron a los conservadores que esos votos fueron comprados, que fueron comprados, que ellos votaron porque el liberal Petro gobernara. Entonces por eso es que inició la guerra. Ahora, en 1900 hubo una extensión en la guerra. Sucedió que el conflicto se extendió por todo el país, especialmente en Santander, Panamá, Tolima y Boyacá. Ahora, en julio de 1990, el vicepresidente José Manuel Marroquín da un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Es cuando el pueblo quiere sacar al presidente que estaba gobernando y cambiarlo por otro. Bueno, el presidente da un golpe de Estado y destituye a Manuel Antonio San Clemente, que fue el que estaba gobernando, y asumió la presidencia José Manuel Marroquín. Un dato curioso es que José Manuel Marroquín fue el presidente con mayor edad en postularse, que le dieron el cargo de presidente. Ya. Ahora, en 1901 hubo una crisis humanitaria y de desgastes. Quiere decir que en este año la guerra mostró sus peores consecuencias: muertes, ruinas económicas y descomposición social. El pueblo colombiano fue el más afectado. Quiere decir consecuencias como las consecuencias políticas, sociales y económicas. En las políticas se fortaleció el poder conservador por varios años. Quiere decir que el país empezó a pedir préstamos a otros países. Consecuencias. Hubo varias consecuencias, como consecuencias políticas, sociales y económicas. En las políticas se fortaleció el poder conservador por varios años. Es decir, que los liberales, los liberales eran que no tenían tanta gente para fortalecerse. En cambio, los conservadores, por medio de comprar los votos y eso, fue que ellos ganaron la presidencia. Bueno, ahora los liberales quedaron debilitados y perseguidos, que los liberales perdieron. Ahora, sociales: desplazamiento de familias, pobreza y destrucción de pueblos. Que hubo bastante desplazamiento de familias y pobreza y destrucción de los pueblos. Ahora,
peleaban. Y los civiles era el pueblo que pues que el pueblo. Y en ese tiempo hubo que los conservadores decían a los civiles jóvenes que hicieran, ven a la guerra, ven para la guerra. O sea, los obligaban a ir a la guerra. Y gran endeudamiento del país, pérdidas de confianza internacionales. Quiere decir que el país, al tener pues una economía devastada, o sea que tenía muchas necesidades por la guerra, empezaron a pedirle prestado a los países, pero como quedaron endeudados con esos países, los países esos quedaron en desconfianza porque no les pagaron. Ahora, en 1902, fin de la guerra. Aunque la guerra se terminó y la paz se logró, fue a un costo muy alto. El país quedó dividido, empobrecido y con un fuerte resentimiento político entre los liberales y conservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que un ejemplo sería que yo soy liberal y si yo voy a la calle y me encuentro un conservador, digo, tú no me hables. Eso fue lo que pasó con fuertes resentimientos de los políticos entre los liberales y conservadores. Ahora hubo dos tratados, el tratado de Neerlandia y el tratado de Wisconsin. El tratado de Neerlandia tuvo un objetivo: poner fin a los combates en la región del Magdalena. Quiere decir que querían dar fin a todo esto, a la guerra, en este lugar, en Magdalena. Ya. También los liberales aceptaron, para poder que esto se cumpliera, los liberales aceptaban de poner las armas y que el gobierno ofreciera amnistía, perdón político para los combatientes liberales. Se comprometieron a respetar las vidas y los bienes de los vecinos. Se buscaban reconciliarse al país y detener la destrucción causada por la guerra. Ahora, el Tratado de Wisconsin. Los liberales de Panamá se comprometieron a rendirse y entregar sus armas. El gobierno, con su conservador, garantizaba respeto y seguridad para los soldados liberales. Se buscaban establecer el comercio y la economía muy afectados por el conflicto. Ambos buscaban poner fin a la guerra, sin más derramamiento de sangre, ofrecer perdón político a los liberales y reconstruir el país. Quiere decir que el país estaba en pobreza, en pobreza extrema, sin plata, que necesitaban ayuda. Entonces, necesitaban que dos tratados que ya expliqué. Muchas gracias.